¿Sabías que la Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914? Esto debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono. Pues esto realmente solo fue la excusa para iniciar una guerra que fue muy trágica para la humanidad, ya que anteriormente a esto tenían conflictos diplomáticos mucho más fuertes. O sea, digamos, es cuando, por ejemplo, uno está tirándole indirectas al otro, pero nunca lo ataca directamente. O sea, así fue esto, hasta que ese asesinato fue la gota que derramó el vaso. Así es, como tú mencionabas, este asesinato solamente desembocó muchas otras problemáticas que ya existían en ese entonces. En esos momentos la tierra, por así decirlo, se dividía en imperios y se encuentran entonces el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio alemán. Y bueno, como consecuencia de esta guerra, que es la Primera Guerra Mundial, todos estos imperios técnicamente se disuelven. Podemos decir y mencionar también que ocupa, si lo ponemos en un rango, ¿no?, el segundo lugar en la guerra, en el enfrentamiento que tuvo mayor muerte, con aproximadamente 70,000 muertes de civiles, y también que fue una de las guerras más costosas de financiar económicamente. Regresando al tema de los imperios, hay que recordar que en el 1914 todavía existían los imperios que ya mencionaba. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que eran guerras un poco diferentes. O sea, el concepto de la Primera Guerra Mundial es un tanto diferente a lo que plantea la Segunda. Entonces, la guerra también demostró una carrera por la tecnología armamentística, por demostrar que tenían mejores ejércitos, entre otras cosas. O sea, ¿qué les digo? Siempre creo yo que ha sido algo frecuente en las guerras, tratar de demostrar qué tan poderoso es el ejército, ¿verdad? Pero entonces era precisamente esto. Una de las causas principales a lo que se debió esta guerra fue por la pelea de colonias que aún existían en Asia y en África también. Entonces esto fue lo que llevó también al conflicto de estas naciones. En esta guerra hubo dos bandos, que fueron las naciones... En este caso fueron las potencias centrales y los ententes. Los centrales fueron por ejemplo, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que Italia, déjenme contarles que se cambia de bando ya en lo último de la guerra. Y la segunda que ella dijo, las ententes, perdón, está Francia, el Reino Unido, Rusia, y al final de la guerra también se involucró Estados Unidos. Pues los Estados Unidos involucrándose ya en lo último porque querían demostrarle al mundo que ellos también tenían ya la capacidad de ser una nación, ¿cómo les digo yo? Una nación que puja por estar siendo un imperio precisamente. Y pues posteriormente lo pudimos ver y lo pudimos notar, y hasta hoy día lo notamos. Estas fueron las consecuencias principales. Como ya lo mencionaba, vamos a mencionar también de que esta fue la segunda guerra con más muertes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? La primera fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las armas aún no estaban tan desarrolladas como ya en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los ámbitos en los que se dan las dos guerras son un poco diferentes, y las mentes ambiciosas también lo fueron. Una de las batallas más sangrientas en la historia de la humanidad estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a hablar de esto, pero porque se pelearon dos de los hombres más terribles en la historia del mundo. O sea, hay que comprender también esto. Pero la Primera Guerra Mundial trajo increíble pobreza. La guerra termina en noviembre de 1918 con la rendición de Alemania.
Pero digamos que a raíz de esto se produce el Tratado de Versalles, tratado que deja al pueblo alemán inconforme y resentido con los demás países de Europa. Esta es la primera razón por lo que años después, en el 1939, empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y de hecho, fue por esto que el dictador Adolf Hitler fue quien comenzó a escribir el libro Mi lucha, por este resentimiento que había ante la pérdida de muchos territorios del este alemán. Entonces, este fue el primero y el más importante, creo yo, en la historia, porque a raíz de esto sucede el otro. Entonces hay que comprenderlo. También esto derivó mucho a una pobreza abundante en Europa, terrible. Entonces eso ocasionó que la gente emigrara y viniera a vivir a América, a los países que vivía, a los países hispanoamericanos, latinoamericanos. Un país que lo vivió mucho fue la Argentina, por ejemplo, que ellos tienen un acento muy marcado gracias a la unión de su hispanidad ya que existía, y pues también un poco el acento italiano, por eso es que se resalta mucho su acento. Entonces tenemos mucha herencia europea, no solo del tiempo de la hispanidad, no solo de España, sino que también de los diversos países europeos que vinieron a vivir acá buscando una mejor vida. Pues esto también derivó a que muchas naciones se rearmaran, sofisticaran sus ejércitos y pues implementaran diferentes tácticas. Pues la verdad es que estas guerras también traen cierto tipo de desarrollos. No recuerdo en cuál de las dos fue que se comienza a implementar el avión. Si no estoy mal, fue en la primera. Entonces, imagínense, o sea, también hay cosas que pues ciertamente nos favorecieron. Bueno, pero esto no es para nada... No es justificable. No es justificable, exactamente. Y más con los horrores y terribles hechos que se ven en estas dos guerras. Claro, porque hablemos de que no estamos hablando de 100, 200 personas, estamos hablando de 70 millones de personas. Exactamente. Hasta aquí no sé, tú me podrás decir si se enlistaban voluntariamente o eran obligados pues a estar ahí. Entonces imagínense perder la vida con un enfrentamiento que verdaderamente creo que se pudo haber dialogado y evitar tanta muerte, ¿verdad? Claro. O sea, la Primera Guerra Mundial es el primer paso que dio el siglo XX a diferentes hechos históricos, a diferentes tipos de guerras. Luego de eso fue la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, y con esto los demás tipos de guerra que se dieron en la Guerra Fría, que fueron ya por temas ideológicos. Para no irse lejos, los enfrentamientos internos. El conflicto armado interno guatemalteco surge de esto, entonces fue el primer paso. Ok, también quiero hablarles un poco de la situación, el contexto que vivía uno de los imperios más famosos y que pues estaba del lado de los ententes, que era el Imperio Ruso. Pues les mencioné que la guerra terminó en el 1918, sin embargo también Rusia vivía un cambio en sus formas del poder, eliminando así a los zares con la revolución bolchevique que implementa Vladimir Lenin en el 1917. Entonces realmente era una transición del mundo. O sea, era una transición de imperio a lo que hoy conocemos como nación. O sea, esto era el fin de los imperios. Y pues creo que también en la Primera Guerra Mundial también se nos da a entender cómo que estos fueron acabando poco a poco. Ya desde antes habían imperios que venían quitándose esa idea imperialista como tal, como por ejemplo ¿sabías que hablamos hace semanas? Con la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, pues, era un cambio generacional. Y este fue el ¿Sabías qué? De esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado y que a más de algo de lo que hayamos transmitido pueda ser de provecho para ustedes. Y también recordar que tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? De que lo que ya mencionaba, que hay muchas situaciones que hemos visto a lo largo de este segmento, hablar de guerras, en donde sí como que me deja mucho en qué pensar, ¿verdad? En cómo la humanidad, que se dice que somos los seres que razonamos y tenemos esa capacidad, cómo llegamos a cometer actos tan inhumanos y
y en no pensar el dolor que provocamos, ¿verdad? Entonces esperamos que haya sido del agrado para ustedes y si quieren seguir más de nuestro contenido pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en ¿Sabías que? En Instagram, y ahí pueden encontrar más contenido. Que tengan una buena semana.